Maestro Guillermo Muñoz Franco, señora. Sea usted muy bienvenido al Senado de la República, maestro. Usted conoce el formato, hasta 5 minutos para hacer la presentación de su trabajo, plantear ideas, conceptos que desee manifestar. Si así lo deciden los senadores de la República, podrán hacerle una serie de preguntas, de cuestionamientos. Adicional a ellos, le pediremos que tome de la urna una de las preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, que dé lectura de manera inmediata y que pueda contestar en bloque en el orden que usted desee hacerlo. Bienvenido nuevamente y tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señoras y señores senadores. Saludo a todos las señoras y señores senadores, a los especialistas de la materia, académicos y sociedad civil organizada. Antes que nada, quiero felicitarlos por este gran ejercicio de transparencia para que todos los ciudadanos conozcan nuestro perfil, nuestro programa de trabajo y nuestra experiencia para coadyuvar con la Ley General para el nuevo organismo constitucional autónomo. En primer punto, quiero señalar que para hacer valer el derecho de acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los datos personales, se deberá impulsar y además difundir la cultura en la materia para el conocimiento e interés de los ciudadanos para ejercer estos derechos. En estos 5 minutos trataré de exponer mi propuesta de trabajo, que como pudieron observar, lo planteo en 13 puntos, misma que se ajusta a una nueva realidad con la reforma constitucional publicada precisamente el 10 de febrero del presente año, de gran trascendencia para el país y, por supuesto, para las entidades federativas en la materia. Por lo tanto, mi programa de trabajo lo enfoco en 4 ejes. El primer eje es el regulatorio, porque considero que a partir de las bases y los principios que se establezcan en la nueva Ley General, que esta soberanía tenga a bien aprobar, será necesario que este nuevo organismo emita su normativa secundaria y que además incluya el reglamento de la Ley General y, por supuesto, los lineamientos generales, estableciendo mecanismos de inclusión para que todas las entidades federativas tengan participación en la normatividad que les va a aplicar. Considero muy importante y relevante tomar en cuenta precisamente a los estados para la emisión de los lineamientos generales. En el segundo eje, denominado vinculación y colaboración con la sociedad, durante mis 7 años que me desarrollé como consejero fundador del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, 3 años como consejero honorífico y 4 como consejero remunerado, además como coordinador de la Comisión Nacional de Vinculación con la Sociedad de la COMAIR y actualmente como coordinador general de Transparencia e Información Pública de un sujeto obligado en Jalisco como es el Poder Ejecutivo. Bien, encontré que la sociedad es la parte sensible de la transparencia, misma que se necesita una amplia difusión, ya que la transparencia no ha permeado realmente en nuestra sociedad. Y uno de los grandes retos de este nuevo organismo autónomo precisamente es la de fomentar la cultura de la transparencia para que las personas, por supuesto, posteriormente puedan ejercer su derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales. En el tercer eje lo planteo como profesionalización
Este nuevo organismo autónomo debe aspirar a implementar el servicio civil de carrera o servicio profesional de carrera a nivel nacional, con la opinión y particularidades de cada estado y municipios. Ya en este cuarto eje, que lo planteo como el de innovación, considero importante fortalecer y además complementar los sistemas de información, las tecnologías de la información y medios digitales armonizados a las necesidades de transparencia, rendición de cuentas, la protección de datos personales en todas las entidades federativas. Pues finalmente recordemos que todos tenemos el derecho a saber. La responsabilidad de informarnos es nuestra. Muchas gracias y estoy a la orden. Muchas gracias, maestro. Usted es muy amable. Tengo registrados a la senadora Verónica Martínez, al senador Javier Corral, a su servidor, a la senadora Arely Gómez, al senador Encinas, a la senadora Angélica de la Peña, al senador Fernando, a la senadora Pilar. Senadora Verónica Martínez, si es tan amable. Muy buenas tardes. Mi pregunta es concreta. Según su experiencia como consejero de un órgano garante y como coordinador general de transparencia de sujeto obligado, ¿usted por qué razones considera que se dificulta el acceso a la información pública en los sujetos obligados y qué soluciones propone para solucionar tal problema? Muchas gracias por su respuesta. Gracias. Senador Javier Corral. Cómo no, bueno, revisando su currículum, usted es psicólogo y odontólogo. No, soy doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense y estudié la licenciatura en Administración Pública. Estoy con otro Guillermo. Estoy con Guillermo Alonso. Está haciendo su cita con el dentista. Quería preguntarle, con 160 currículums. quería preguntarle a ver si usted me pudiera dar terapia, pero ya me doy cuenta que no. Estoy en otro Guillermo, Muñoz Franco. Muñoz Franco, a sus órdenes, señor senador. Digo, después de 80 entrevistas, yo creo que se le pueden a uno confundir ciertos currículums. No, hombre, siempre a sus órdenes. Además, me gustó para psicólogo, ¿eh? Voy a revisar el estudio que hice de su currículum y ahora pregunto, permítame. Claro. Muy bien. Maestro, yo le haré la misma pregunta que le hice Guillermo, al, es que entonces se al salteó la lista. compareciente anterior. Faltó uno que no llegó, senador Corral. Correcto. Sí. Maestro, lo mismo. Si es tan amable de mencionarnos algún instrumento internacional relacionado con el acceso a la información que considere importante, algún tratado, alguna convención, algún pacto, algún estatuto, algún instrumento internacional. Por su respuesta, muchas gracias. Senadora Arely Gómez. Doctor Guillermo Muñoz Franco, bienvenido al Senado de la República. Con base en lo que usted expresó en su carta de intención sobre aquellos puntos que formarían parte de su proyecto de trabajo, en particular en el punto número 1, usted propone acercarse al Poder Legislativo para colaborar en la emisión de leyes en materia de transparencia y acceso a la información. A su juicio, ¿en qué se distinguiría la ley general de la materia y las reformas a la ley federal? ¿Y qué opinión le merece a usted que nosotros hayamos en el Congreso de la Unión regulado que existiera una ley general y una ley federal, ya que en otros casos, como en materia de salud, únicamente existe la ley general de salud? Muchas gracias por su... Gracias, senadora Arely Gómez. Senador Alejandro Encinas. Perdón. ¿Quieres saber? Sí, adelante, perdón, gracias. Ahora sí ya tengo aquí las notas sobre usted. De Jalisco, consejero del instituto, ¿verdad? Ex consejero del ITEI. Desde esa experiencia que usted ha tenido en el ámbito local, y toda vez que ahora la reforma constitucional no solamente ha duplicado los sujetos obligados, ha incorporado dos elementos que son fundamentales en cuanto al recurso que los particulares pueden presentar ante negativas de órganos locales, ante el IFAI
pero también hay un recurso de atracción que per se o a solicitud de los órganos locales puede revisar el IFAI. Desde su experiencia local, ¿qué riesgos contempla usted frente a estas dos nuevas atribuciones del IFAI, pero también qué tipo de relación debe tener el IFAI con los órganos locales garantes de este derecho a la información? Por sus respuestas, muchas gracias. Por la confusión, una disculpa. No, Gracias, senador claro, Corral. sus órdenes. Senador Alejandro Encinas. Sí, gracias, senador Escudero. Doctor Guillermo Muñoz Franco, bienvenido. Gracias Muchas por su gracias. presentación. Yo le voy a hacer una pregunta que seguramente ya trae preparada la respuesta, pero va vinculada al punto 7º de su programa de trabajo, donde plantea alinear los sujetos obligados en materia de publicación y actualización de la información que les compete. Siendo usted miembro del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco, en octubre de 2008 enfrentó un alegato ante la solicitud de diversos particulares en torno a que se entregara el listado de militantes panistas en un proceso de elección interna de ese partido. Y usted negó la información alegando que se trataba de datos personales. E incluso en algunas de sus declaraciones señala que el sujeto obligado, que era el Partido Acción Nacional, tenía publicada esa información del padrón en su página de internet. Bueno, en aquel entonces los partidos no eran sujetos obligados, esa primera acción, y el Instituto Electoral tenía fundamentalmente esta responsabilidad. A partir de esa experiencia, yo quisiera preguntarle si deben o no ser públicos los padrones de afiliados de los partidos políticos y, si fuera así, ¿en qué condiciones? Gracias, senador Alejandro Encinas. Senadora Angélica de la Peña. Gracias, señor presidente. Bienvenido, doctor Muñoz Franco, al Senado de la República. De los 4 ejes que usted nos enunció en su intervención, por cierto, ha sido muy recurrente en otros aspirantes el que en la legislación en la materia, que pronto entraremos en su diseño y discusión, sean tomadas en consideración las opiniones de los órganos a nivel local. Siento, junto con el asunto relacionado con la opinión también que debe ser tomada en consideración de la sociedad, también hay, y en el caso suyo, una alusión expresa respecto de la importancia de la profesionalización. Yo quiero preguntarle a usted cómo implementaría de formar parte de este organismo las normas relacionadas con la profesionalización, el servicio profesional, más explícitamente, de carrera de funcionarias y funcionarios en la materia de esta comparecencia. Por favor, si es tan gentil. Gracias, senadora de la Peña. Senador Fernando Salazar. Gracias, presidente. Bienvenido, doctor, al Senado de la República. Y yo básicamente quiero ampliar la pregunta que hizo el senador Javier Corral respecto a esta injerencia que hoy tiene o que va a tener el IFAI ya en funciones para intervenir respecto a las resoluciones que emitan los órganos o los institutos de transparencia estatales o del Distrito Federal a solicitud de los ciudadanos, a petición del propio instituto o bien por voluntad propia. El senador Corral preguntaba que los riesgos, yo quisiera ampliarla. ¿Cuáles van a ser los criterios que usted va a proponer como consejero ante el IFAI para decir cuando se cumplan los elementos 1, 2 y 3 vamos a intervenir en un estado, en el instituto, para intervenir en una resolución que haya emitido algún instituto de transparencia en un estado? ¿Cuáles van a ser los criterios que usted va a plantearle al instituto para decir cuando pase esto vamos a actuar por voluntad propia? Gracias, senador Salazar. Senadora Pilar Ortega. Gracias.
Doctor Guillermo Muñoz, bienvenido al Senado. Gracias. Bueno, yo quisiera referirme al siguiente tema. Existen planteamientos, incluso algunas legislaciones locales, que señalan que la localización o búsqueda de la información solicitada o el escaneo de la información para ser entregada vía electrónica o la elaboración de una versión pública de un documento generarían un costo a cargo del solicitante al implicar una contraprestación o la reproducción de la información. ¿Qué opina sobre esto y si, en su opinión, esto es congruente con los principios de gratuidad, bajo costo, preferencia del uso de las tecnologías, entre otros, en el ejercicio del derecho de acceso a la información? Y como comisionado, ¿cómo resolvería una litis en este sentido? Muchas gracias por su respuesta. Gracias, senadora Pilar Ortega. Antes de pedirle al señor Guillermo Muñoz Franco que tome la pregunta de la sociedad civil, agradecemos y saludamos la presencia del coordinador del grupo parlamentario del PRI, del senador Emilio Gamboa, que nos acompañe esta mañana de sábado, que esté aquí con nosotros. Sea usted bienvenido, señor coordinador. Y también saludamos con mucho respeto al coordinador senador Barbosa y al senador Preciado, que nos informan que nos están siguiendo desde el canal del Congreso. Un saludo para todos. Maestro, ahora sí le pedimos, si es tan amable, de tomar una de las preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, dar lectura y contestar en bloque en el orden que usted desee hacerlo. Y hemos sido muy tolerantes con el tiempo, tiene 9 preguntas, entonces puede contestar con calma. Gracias. Si es la 54, que dice, ¿considera adecuado que la Comisión Nacional para la Armonización Contable ordene la publicación de los padrones correspondientes a los programas sociales, señalando nombre del beneficiario y el monto asignado? Ello no atenta contra la protección de los datos personales. Bien, muchas gracias, señoras y señores senadores. Me permitiré ir dando respuesta de manera concreta en la forma precisamente que estuve haciendo las anotaciones. Senador, si les parece, el senador Pablo Escudero me pregunta también que si hay algún instrumento internacional relacionado precisamente con el tema de la transparencia. Pues hay varios instrumentos internacionales, la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, por ejemplo, el otro es el Memorándum de Montevideo, que se relaciona precisamente con la gran importancia de la parte de buscar cómo implementar desde el sector educativo a nivel mundial, cómo prevenir concientizar a las niñas y a los niños desde el sector educativo en el tema de subir información a la Internet, a las nubes, como le comentan algunos especialistas. Con eso es suficiente para mí. Gracias. Al senador Javier Corral, con mi experiencia, dice, la reforma, que ante la reforma, ¿qué recursos puede haber en lo de la reforma incorporado, en la reforma constitucional ante un recurso de atracción? Bueno, pues el propio decreto así lo establece, que en situaciones que afecten al interés nacional y a la seguridad nacional, que le afecten a la seguridad nacional, que le afecte también a la desestabilización de la economía del país y también, por supuesto, si hubiera algún caso específico de que ponga en riesgo la seguridad nacional concretamente. Se enfoca mucho a esos 3 aspectos desde mi punto de vista. Al senador Alejandro Encinas, dice que el alegato de entregar resolví cuando fui consejero precisamente en un recurso de revisión del alegato de que si la parte de que él negaba la información a la entrega de militantes panistas, así fue como. Sí, efectivamente, en ese momento la legislación que
de acuerdo a la ley de transparencia, en este momento los partidos políticos son y siguen siendo sujetos obligados, de acuerdo a la primera ley de transparencia en Jalisco del 2005 hasta la fecha, por supuesto, con las 2 reformas que ya hubo y que con las nuevas leyes hemos tenido ya 3 leyes en Jalisco. Y efectivamente, en ese momento los partidos políticos son sujetos obligados y bueno, en ese momento también la normatividad nos planteaba que sí se podían entregar, pero cuidando, mi posición fue protegiendo los datos personales. Ese fue el planteamiento que yo hice en esa resolución. En aquel momento. La señora senadora Arely Gómez me pregunta que de acercarse al Poder Ejecutivo, cómo colaboraría con las leyes de acuerdo a la reforma legal y constitucional, distinguir entre una ley general y una ley federal. Bueno, pues el propio decreto también lo establece en la ley general, que precisamente es donde tiene esa visión de que es una ley que no solamente se constriñe, por ejemplo, el anterior, el IFAI, era nada más un organismo público de la Administración Federal, nada más su competencia se planteaba al Poder Ejecutivo Federal. Ahora, con esta ley general, tiene facultades precisamente más amplias, facultades coexistentes con todas las entidades federativas, y bueno, pues el espíritu de esta nueva ley general, de esa ley general, será precisamente la facultad y atribuciones de mayor inclusión, ¿sí?, de mayor alcance, y una ley federal pues se constriñe nada más a la parte federal. No sé si esté la respuesta. Perfecto, muchas gracias. Y a la senadora Angélica de la Peña, me pregunta en el cuarto eje que se ha tomado con la parte de tomando en cuenta los órganos de transparencia, ¿qué pienso acerca de la profesionalización? ¿Cómo implementaría las normas de la profesionalización? Bueno, el servicio civil de carrera en el Estado mexicano es una realidad, digamos, desde el punto de vista legal. Lo que considero que hace falta es materializar ese modelo del servicio civil de carrera, y considero que es importante, si queremos institutos y comisiones de transparencia y el nuevo organismo constitucional autónomo, profesionalizarlo, me parece muy necesario que implementar el servicio civil de carrera nos lleva a buscar precisamente, como este ejercicio, a buscar a los mejores perfiles profesionales para que obedezcan los criterios precisamente a las aptitudes, a la experiencia, al conocimiento, y no a criterios, digamos, de amiguismo, favoritismos. En ese sentido, por eso yo planteo aquí la parte de la profesionalización del servicio civil de carrera a nivel nacional, para darle mayor certeza, para darle mayor colaboración, una visión de mayor colaboración, y por supuesto que lleguen los mejores cuadros, los cuadros más profesionalizados, y de esa manera las instituciones, los institutos y comisiones y el propio nuevo organismo constitucional podrá dar mejores resultados a la sociedad, que esa es la primera aspiración, creo yo, también de un organismo como este. En resumidas cuentas, considero importante que se deben de establecer las reglas de juego en la parte del proceso de selección y de profesionalización, y por supuesto también otros elementos como puede ser la remuneración, remuneraciones adecuadas que obedezcan a un perfil profesional. No sé si Sí, muchas gracias. Al contrario. La senadora Verónica, las
con mi experiencia como coordinador general de transparencia, cuáles son las razones por lo que se me ha dificultado en los sujetos obligados la información. Bueno, pues mire, yo quiero decirles que la experiencia que tuve como consejero fundador de un órgano garante como es el ITEI en Jalisco, y luego ahora en la experiencia en un sujeto obligado, yo creo importante que se debe buscar la complementariedad de la experiencia para poder conocer y entender el proceso del derecho a acceso a la información pública, porque no solamente es de una ley, no solamente es de órganos constitucionales autónomos, también deben de ser sujetos obligados que se concienticen, que se socialice el tema, porque en muchos casos, permítanme decirlo de esta forma, lo que bajo mi experiencia es que ya los sujetos obligados, cuando las solicitudes de información, quien la posee la información, en muchas ocasiones se resiste a entregar la información. Por lo tanto, debe de haber un mecanismo de socialización, y que identifique a los que realmente son los que proveen la información, a los que tienen la información, porque de lo contrario, el proceso de acceso a la información puede correr el riesgo, de acuerdo a indicadores, no nada más de Jalisco, de muchos estados, porque nosotros tuvimos la oportunidad de poder hacer análisis en varios estados en la COMAIP. Me parece que en el sistema del acceso a la información no permea hasta los servidores públicos, que son los que generan la información, no solamente las unidades de enlace o unidades de transparencia en el contexto nacional. Por eso es donde digo que hace falta implementar un sistema de responsables en la función pública mexicana, llámese en los diferentes órdenes de gobierno, en el gobierno federal, estatal y en los municipios, porque creo que ahí es donde se puede ir, al final del día, quien pierde es la sociedad mexicana porque no se le entrega la información. En ese sentido, bajo mi experiencia de estar en un órgano garante como es el ITEI y ahora en un sujeto obligado, por eso me lleva a esas reflexiones, y no solamente reflexiones, sino acciones, porque ya hemos planteado un esquema en donde la información desde un sujeto obligado tiene que buscar ser más sencilla y también identificar a los responsables que generan la información para efectos de que al final del día al ciudadano se le entregue la información, por supuesto, la información fundamental. Y en ese sentido, tener una sociedad, bajo ese esquema vamos a tener una sociedad más participativa, digamos que va a estar más activa, y el ciudadano pues le vamos a ganar confianza con el ciudadano, y el ciudadano cada vez va a estar más activo en la parte del proceso de acceso a la información pública para los sujetos obligados. Por eso considero importante, pues aterrizando este planteamiento, nosotros en este sujeto obligado en Jalisco ya lo implementamos este esquema, ya hicimos este planteamiento, y me parece que estamos en un proceso de mejora para que al final del día el ciudadano, que es lo más importante, pueda tener la información que requiera. El senador Fernando Salazar me plantea cuáles son los criterios que propongo a intervenir en el instituto. ¿Cuáles son los criterios en relación a la misma pregunta del senador? Sí, o sea, nadie quise ampliar la pregunta del senador Corral. Yo lo que quiero saber en concreto es qué elementos van a constituir un criterio. El micrófono. Perdón. Gracias. Sí, comentaba que lo que quiero preguntar es cuáles son los criterios los elementos que usted va a tomar en cuenta para emitir un criterio cuando tenga que intervenir el IFAI por voluntad propia frente a una resolución de un instituto de transparencia local o del Distrito Federal. Bien, el decreto
plantea que ahora el nuevo organismo constitucional, sus resoluciones son definitivas e inatacables. Por lo tanto, debe también de haber un respeto precisamente entre este nuevo organismo constitucional y los institutos y comisiones en las entidades, que tiene facultades de atracción de algunos asuntos que sean de interés nacional o de seguridad nacional. Bajo ese esquema, bueno, pues los elementos que ponderaría, me parece que en cada caso pues, se tendría que revisar, pero cuidando, insisto, aunque es un organismo constitucional autónomo, me parece que también se debe cuidar la parte de la autonomía, solamente en lo que planteé de asuntos de relevancia de carácter nacional. Por eso va a ser una ley general. No sé si me expliqué. Gracias. Y lo de la ONG, dice, considera adecuado que la Comisión Nacional de Armonización Contable ordene la publicación de los padrones correspondientes a los programas sociales, señalando nombre, beneficiario y el monto asignado. Ello atenta contra la protección de datos personales. Me parece que este ejercicio, de acuerdo a la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental en su título quinto, se debe tener mucho cuidado en la parte de primero proteger los datos de las personas, pero sí entregar, por supuesto, estadísticas de los beneficiarios y montos asignados, porque el espíritu de una ley de transparencia es precisamente la máxima publicidad. En ese sentido, desde mi punto de vista, es sí entregar la información, a publicitarla, pero también protegiendo la parte. Yo ahí activaría el principio de la ponderación, de la teoría de la ponderación, nada más para efectos de poder identificar cuál información pudiera generarle una desestabilización o generarle también que revelando ese tipo de información pudiéramos atentar contra la seguridad, pero me parece que cada vez tenemos que apostarle más a que se abra la información, y yo sí, desde mi punto de vista, sí entregaría la información, la publicitaria, y por supuesto nada más protegiendo los datos personales. Pues muchas gracias. No sé si hay algo que quieran ampliar. Yo estoy a sus órdenes. Les agradezco por las preguntas y, como siempre, estamos a la orden. Gracias. Los agradecidos somos nosotros, doctor Guillermo Muñoz Franco. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito a esta convocatoria pública y abierta, y le agradece haber estado este sábado aquí con nosotros. Muchas gracias. Pediríamos a la Secretaría Técnica que acompañe al doctor, y de la misma manera le pediría a la Secretaría Técnica, si es tan amable, por el maestro Guillermo Alonso Cervantes Cardona.